Bienvenidos a todos de nuevo. Seguimos con el tema de las estructuras. Hoy vamos a estudiar 4 tipos de estructuras diferentes, las últimas 4. Pero antes de comenzar vamos a hablar de un elemento fundamental para el estudio de uno de estos tipos de estructuras. Vamos a hablar del hormigón. El hormigón es una mezcla hecha con grava, arena, cemento y agua. Mezclando estos 4 componentes en una hormigonera, obtenemos el hormigón. El hormigón es un elemento en estado semisólido, parece como una especie de barro que se puede manejar perfectamente mientras que no se ha secado y que una vez endurecido se convierte en una piedra con las mismas propiedades que las piedras. Así que antes de que endurezca, el hormigón podemos verterlo en cualquier tipo de molde y se va a adaptar a la forma del molde. Y una vez endurecido tendremos una piedra con la forma del molde. Al hormigón le ocurre exactamente igual que a la piedra. Es un material que solo trabaja bien a compresión. ¿Qué ocurre si tenemos una viga hecha de hormigón que en realidad está trabajando a flexión? Esa sería la viga deformada. Una viga de hormigón que está trabajando a flexión. Se deformaría así si pudiéramos verla deformada. ¿Qué es lo que podemos comprobar? ¿Qué ocurre realmente en la parte de abajo? La parte de abajo parece como si estuviera estirada. Parece como si la estuvieran estirando, como si la estuvieran traccionando. En realidad, una viga sometida a flexión tiene la parte de abajo traccionada. ¿Y qué ocurre con la parte de arriba? ¿Veis esta parte de aquí que está como comprimida? Ocupa menos espacio que la parte de abajo, ¿verdad? La parte de abajo estaría traccionada y la parte de arriba estaría comprimida. Es decir, una viga sometida a flexión, en realidad lo que tiene es la parte inferior sometida a tracción y la parte superior sometida a compresión. ¿Qué problema tenía el hormigón? Trabaja muy bien a compresión, pero muy mal a tracción. Así que cualquier viga construida de hormigón va a tener problemas en la parte de abajo, va a tender a fisurarse. Aquí os presento un nuevo elemento, el acero. El acero tiene 2 propiedades que son fundamentales. Resiste muy bien la compresión, mucho mejor que el hormigón y la piedra. Y resiste también muy bien la tracción, al contrario que el hormigón y la piedra. El acero sí resiste muy bien la tracción. Vamos a intentar entonces aprovechar esta propiedad del acero para mejorar el hormigón. ¿Dónde tendríamos que hacer la mejora? En la parte de arriba prácticamente no nos hace falta, porque funciona muy bien a compresión, con lo cual no nos hace falta añadirle nada. Sin embargo, en la parte de abajo, que está traccionada, sí que sería conveniente mejorarlo. Si esta sería la viga en un principio, ¿qué se nos ocurre? Le podemos introducir en la parte de abajo unas varillas para que soporten esta tracción. Así, le introducimos en la parte de abajo, que es donde está sometido a tracción, varillas de acero para que sean ellas las que soporten la tracción. ¿Cómo se va a llamar este hormigón que tiene varillas de acero en el interior? Hormigón armado. También podemos encontrarlo en pilares. ¿Veis un pilar con las varillas de acero en el interior? Una cosa sí es muy importante. Sabed que como el hormigón al principio es como una especie de barro que se deforma como una pasta, necesitamos un molde con la forma adecuada, meter dentro el hormigón y cuando pasan varios días quitarle el molde que se llama encofrado y se nos queda el hormigón con la forma determinada. Aquí podéis ver algunos elementos hechos de hormigón armado. Una viga, ¿veis aquí los aceros que le salen? Y ha armado también un poquito la parte de arriba. ¿Veis las vigas de hormigón? Aquí
Aquí las veis. ¿Las veis? ¿Veis aquí, sin embargo, los encofrados preparados para echar el hormigón y hacer las vigas? ¿Lo veis? Aquí tenemos otra viga, también hecha de hormigón armado. Vamos a hablar ahora de las primeras estructuras. Son estructuras entramadas. ¿Qué es una estructura entramada? Aquella que se hace a base de vigas y pilares. Vigas y pilares hechos de hormigón armado. Os voy a explicar de manera muy ligera cómo se construye un edificio. Para construir un edificio construimos los pilares. ¿Los veis? Los pilares. De pilar a pilar vamos a colocar siempre una viga. Una viga. ¿Las veis? Apoyadas sobre las vigas colocaremos viguetas. Entre vigueta y vigueta vamos a colocar un elemento cerámico que se llama bovedilla. ¿Veis las bovedillas? Bovedilla, bovedilla. Todo hasta que cubrimos todo el forjado de bovedillas. Una vez que tenemos todas las bovedillas cubriendo el espacio que queda, colocamos encima una malla de acero. ¿La veis? Una malla de acero, un mallazo. ¿Y qué se hace encima? Se coloca un vertido de hormigón para que rellene todos los huecos. Así tendríamos nuestros pilares, nuestras vigas que van de pilar a pilar, encima las viguetas, luego las bovedillas, luego el entramado de acero y por último una capa de compresión de hormigón. ¿Lo veis? Aquí veis un claro ejemplo de estructura entramada. Los pilares, las vigas, de pilar a pilar siempre una viga. Y todo lo que hemos explicado antes que constituyen el forjado. El forjado es el suelo que nosotros pisamos y el techo que tenemos. ¿Veis lo que hemos dicho antes? ¿Veis las bovedillas, las viguetas, la viga de alrededor? Viga de alrededor. Aquí tenemos los pilares. Aquí tenemos el mallazo y por encima el relleno de hormigón. Y aquí tenemos los puntales que están separando y soportando el peso de este forjado mientras fragua. Veis el primer piso y están fraguando el segundo piso. Cuando frague, es decir, cuando se convierta en un bloque ya sólido, entonces se quitarán los puntales y ya tendremos el segundo piso construido. Ahora quiero que miréis esta construcción. ¿Veis los pilares? Toda esta construcción está por debajo de tierra. ¿Qué quiere decir eso? Los pilares de los edificios, si fueran directamente a la tierra, harían que el edificio se hincara en la tierra. Para que el edificio no se hinque en la tierra, necesita una especie de zapatos que se llaman zapatas. ¿Las veis? Las zapatas son elementos de hormigón armado que se colocan justo debajo de los pilares para soportar todo el peso del edificio. Cuando las zapatas tienen que ser muy grandes, muy grandes, muy grandes, porque tienen que soportar mucho peso, entonces en realidad ya no se hacen zapatas independientes, sino que se hace una losa continua. Como podéis imaginar, lo primero que se construye en un edificio es siempre la cimentación. En este caso sería la losa. Después comenzamos con los pilares, después las vigas, después las viguetas, después las bovedillas, después el mallazo y por último el relleno de hormigón. The second type of structures that today we are going to study are called pneumatic structures. Pneumatic structures. These structures are light and can easily be dismantled. These structures use compressed air. When they expand, stretch the plastic outer surface to create large enclosed spaces. These structures are subjected always to tension stress. Third
type of structures: rolled and plate structures. These are made from thin sheets of metal, plastic, or composite materials. They are very resistant because they can't bend. The car, for example, is a very good example. A bottle of water. And the last type of structures are called geodesic structures. As you can see, these three-dimensional triangulated structures combine the properties of bolts, because they are spheric. Can you see that they are spheric? So they have some properties in common with bolted structures, and bar structures or triangulated structures, because they are made of bars forming triangles. This enables them to cover large spans and create curved shapes. And this is all for today. Thank you for your attention, and see you tomorrow in class.